¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Vamos a hablar de la pandemia y fundamentalmente del efecto Omicron. Tenemos en pantalla a la doctora Vivian Luxinger. Ella es viróloga y académica de la Universidad de Chile y le doy las gracias, doctora, por conversar con las regiones del país. Hola, Scarlett, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, doctora. Lo primero que le quiero preguntar, cuando nosotros decimos el efecto Omicron, esta variante que es tan altamente transmisible, algunos, fíjese, le bajan el perfil y dicen, no, si es más leve que Delta. Pero resulta que Delta nos pilló con los brazos abajo, ¿verdad?, al comienzo de esta pandemia. Pero hoy día tenemos vacunas y probablemente la vacuna haga la diferencia. No es que Omicron sea tan inocente como algunos creen. Y ahí hay varios elementos que tú mencionas que son muy importantes. Yo creo que obviamente estar vacunado nos mantiene en una posición mucho mejor que cuando no estábamos vacunados. Eso de partida, sin lugar a dudas. Sin embargo, a las variantes, pueden haber variantes que son más agresivas que otras y esta aparentemente no lo es, afortunadamente. El problema es que es muchísimo más transmisible y por lo tanto determina mucho mayor número de infectados, que es lo que estamos viendo en nuestro país. Dentro de ese número de infectados hay un porcentaje que igual se va a enfermar, aunque esta no provoque enfermedades más graves que en otras variantes, sí va a haber enfermos. Entonces, si tú tienes un número mucho mayor de infectados, vas a tener un aumento de enfermos y dentro de ese aumento de enfermos vas a tener aumento de enfermos graves y de fallecidos. Por lo tanto, es muy riesgoso considerar que produce una infección leve y que no hay problema, porque sí hay riesgo. Además, ¿cómo sabes tú si tú eres la persona que va a estar en el grupo que le tiene leve o que va a estar complicado? No lo puedes saber. Sabemos que hay personas que tienen factores de riesgo, pero las otras personas que no tienen factores de riesgo pueden desarrollar una enfermedad grave. Por lo tanto, es súper arriesgado manejar y difundir ese concepto. Esta es una especie como de ruleta rusa, no sabemos cómo va a actuar este virus hasta que está en nuestro organismo. Fíjese que he escuchado a algunos especialistas que dicen, a ver, si yo fuera hombre me preocuparía por Omicron. Si yo tengo, por ejemplo, sobrepeso o obesidad, también me preocuparía. Por supuesto, si tengo enfermedades crónicas o si no tengo las vacunas. Yo creo que ahí hay varios conceptos claves para la gente que nos está viendo desde Arica, Magallanes, doctora. Sí, absolutamente. O sea, si no tiene las vacunas, yo no me estaría preocupando, me estaría ocupando, estaría corriendo a vacunarme, porque eso es, y está absolutamente demostrado que tienen muchísimo mayor riesgo que los que estamos vacunados. O sea, eso no hay ninguna duda. No pueden rebatir esas cifras porque son claras. Podrán tener cuestionamientos respecto a la vacuna, otro índole, pero en cuanto a la efectividad, eso está demostrado. No estar vacunado es de altísimo riesgo. Y sabemos que hay factores de riesgo, de desarrollar, mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves, como lo que tú mencionabas, el sobrepeso, la obesidad, la presencia de diabetes también porque compromete la respuesta inmune. Ser hombre sí, aparentemente es un factor de mayor riesgo, la hipertensión, hay varios factores que están reconocidos y bueno, eso, la idea sería poder manejarlos, pero hay personas que tienen las enfermedades crónicas y por supuesto eso hay que mantener el control de la enfermedad, pero no se puede quitar la enfermedad. Hemos vivido prácticamente 2 años de pandemia, doctora, y he escuchado a mucha gente todavía antivacunas que tiene una serie de argumentos que a mí no me parecen argumentos. No hay nada que me parezca de peso para decir no a las vacunas. Y esta semana hemos sido testigos de un caso realmente impresionante en el Parlamento. Ya tenemos varios parlamentarios contagiados de COVID-19, pero una en particular, Jenny Álvarez, diputada de la región de Los Lagos, por opción personal, por algunas creencias filosóficas, dice yo soy antivacuna. Y ahí está contagiada y poniendo en riesgo a muchas personas además. ¿Qué le diría a esas personas en particular? A partir yo lo encuentro una responsabilidad y un egoísmo enorme, porque están pensando solo en ellos, pero aquí se ve claramente cuál es el impacto de decir no vacunarse. No es solamente un riesgo individual, sino es un riesgo colectivo. Vivimos en una comunidad. Yo siempre he dicho, si tú vives aislado en la punta del cerro, si vives, no sé, en medio del desierto, ok, no te vacunes, no hay ningún problema. Pero estamos inmersos en una sociedad, en una comunidad. Aquí en el Congreso es increíble porque ¿qué más viviendo en comunidad o compartiendo en comunidad que todos los parlamentarios? Por lo tanto, siendo además personas públicas en las cuales deberían cumplir con el pase de movilidad, a mí me parece inaudito que todavía existan personas que no se vacunen. Y entiendo, hay posiciones filosóficas, pero yo creo que aquí debiera primar la generosidad hacia uno y hacia los demás. Yo estoy poniendo en riesgo a los demás cuando decido no vacunarme. Ahora, las vacunas han demostrado ser efectivas, esto son cifras claras, han demostrado que no hay mayor riesgo, o por supuesto que producen efectos adversos, como todos los productos, pero el riesgo es muchísimo mayor a enfermarse. Yo creo que las personas que deciden no vacunarse
no hay argumento científico ni técnico que tú puedas entregarle para convencerlo de lo contrario, porque los argumentos que dan no son de esa índole, son de convicciones individuales. Entonces tú no puedes combatir o no puedes contrarrestar esa convicción, porque las cifras indican que es importante y efectivo vacunarse. El presidente de la Cámara de Diputados ha hecho una aclaración y ha dicho: nadie puede prohibirle a un parlamentario que llegue a la sala a votar porque es un derecho constitucional. Yo me pregunto, ¿ese derecho que emana de las leyes que hemos hecho nosotros mismos está por sobre, por ejemplo, el derecho a la salud y la vida de los demás? Porque usted bien lo decía, ahí hay un asunto que es clave, el pase de movilidad. Desde el 1 de enero sabemos, 1 de enero de 2022, las personas mayores de 18 años que no tienen la tercera dosis, ¿verdad?, o la dosis de refuerzo, como quieran ustedes llamarle, no pueden tener pase de movilidad, está bloqueado, inhabilitado. En el caso de la parlamentaria Jenny Álvarez, no tiene pase de movilidad, obviamente, y sin embargo puede ingresar a un lugar público, puede tener audiencias, por ejemplo, con otras personas, puede reunirse con otras personas. Y entonces la única forma que entendió la Cámara de Diputados o el Congreso de controlar de alguna manera esto es hacerle un examen PCR todas las semanas. Y así fue como detectaron que ella tenía COVID-19. Pero fíjese que a los funcionarios del Congreso, del Parlamento, les exigen la vacuna. Entonces, las normas se aplican para algunos y para otros no, ¿no? Bueno, eso tienen que dar la explicación a las personas que hacen esas distinciones. Yo no veo ninguna distinción entre un parlamentario, una parlamentaria y el resto de la población. Me parece que somos todos iguales en derechos y en deberes. A mí me parece que tenemos que tener el pase de movilidad para poder ingresar a lugares que son públicos. No entiendo por qué aquí no se exige el pase de movilidad a un parlamentario o una parlamentaria. No veo, no soy experta tampoco en las leyes al respecto, así que, pero desde el punto de vista sanitario no veo ninguna justificación, no veo ninguna situación particular de los parlamentarios y de las parlamentarias que justifiquen que no se les exija el pase de movilidad para ingresar a un lugar en el cual obviamente están compartiendo con muchas personas. Entonces, y si tienen derecho, yo no les niego el derecho a votar, por supuesto, pero buscar otra alternativa, está el teletrabajo, no sé, hay otras alternativas, pero quedó demostrado que la estrategia de pedirle PCR sirve parcialmente, porque no sirvió para impedir a todos los otros que están infectados. Ella se infectó igual y es posible que contagie a los demás. Entonces, no veo que eso sea una solución completa. Y en el caso de la diputada Jenny Álvarez, los dos compañeros de su partido, el Partido Socialista, que se sientan al lado en la sala de la Cámara de Diputados, le advirtieron 1000 veces. Entre ellos, fíjese, nada menos y nada más que el expresidente del Colegio Médico, el diputado Juan Luis Castro, le dijo: por favor, anda a vacunarte. ¿Te sientas al lado de nosotros ahí en el Congreso? No hubo caso. Fíjese que algunas personas que se niegan a la vacuna dicen que le tienen miedo a, por ejemplo, los efectos que podrían producirse después de la vacuna. Y algunos dicen: no, es que me voy a sentir muy mal. No, algunos dicen: es que voy a tener fiebre, es que los dolores musculares, es que me va a doler el brazo, como si eso fuese más importante que la vida misma. ¿Qué le diría a esas personas? Yo les diría que si les preocupa tanto sentirse mal un día, piensen que si se enferman con COVID-19 van a estar una semana con síntomas y que hay muchas personas que tienen síntomas durante meses. Entonces, el costo que uno paga de sentirse mal por la vacuna, yo me sentí mal por la tercera dosis que tuve. Estuve 2 días con fiebre y sintiéndome súper mal. Y yo obviamente no tengo ninguna duda en volver a vacunarme si eso es necesario una nueva dosis, porque no me voy a arriesgar a estar una semana sintiéndome mal y más con todas las secuelas que puede dejar. Hay personas que quedan con secuelas pulmonares, que tienen que estar con kinesiología. Las personas que se han enfermado refieren durante muchos días sentirse muy mal, muy desganado, muy desanimado. Entonces yo creo que no están, aquí no me parece que exista un balance, una compensación entre un argumento y otro. Y como que le tienen más miedo al remedio que a la enfermedad que nos puede costar la vida, porque usted está hablando de las personas que logran superar este cuadro complejo, pero al cabo de 1, 2, 3 semanas una persona puede terminar en una intubación y después simplemente perder la vida. Y sin contar a quienes podamos infectar, que claro, pueden infectar a otras personas, porque claro, tú tienes razón, a lo mejor esa persona incluso podría no tener síntomas o tener muy poco, pero puedes infectar a alguien que sí puede tener una enfermedad grave, por lo tanto son difusores y diseminadores de la infección. Entonces, insisto, hay una responsabilidad compartida porque vivimos en una sociedad, ¿no? Y lo que yo haga sí tiene efectos sobre los que están más cercanos. Bueno, yo creo que no hay nada mucho más que decir, claro. Está claramente graficado lo que ocurrió. No se vacunó, se infectó y ahí tiene un montón de contactos estrechos. Y así que yo creo que eso es una evidencia más que suficiente y súper graficadora de lo que ocurre. Hay que ser respetuoso de las opiniones de los demás, ¿verdad? Hay que entenderla, que a lo mejor en la otra persona siempre hay razón. Pero después de 2 años,
de una situación tan dolorosa para tantas familias. Prácticamente a casi todos hemos perdido a una persona querida, ya sea un amigo, un familiar. Lo hemos vivido de cerca, yo creo. Las personas que hemos tenido la suerte de no enfermarnos, bueno, igual hemos tenido pérdidas muy, muy dolorosas. Y si así todo, hay personas que todavía no entienden la importancia de las vacunas para protegernos. Usted, yo sé, no es partidaria de vacuna obligatoria, pero entonces, ¿cuál es el camino? Por ejemplo, ponerle más restricciones, como el presidente, por ejemplo, de Francia, Emmanuel Macron, que dice, yo les voy a joder la vida a los antivacunas. Hay otros que dicen, ya vemos lo que le pasó al número 1 del tenis, ¿verdad?, en el mundo, a Novak Djokovic, ni qué decir. Es decir, ya Roland Garros le cerró las puertas. Melbourne lo mandó para su casa, de vuelta, así literalmente. Entonces, ¿qué habría que hacer, doctora, a estas alturas? Yo creo que hay que ser consecuente y asumir la consecuencia de los actos que uno realiza. Y yo creo que está muy relajado el tema de exigir el pase de movilidad. Si las personas asisten, por ejemplo, a un centro comercial, no debe ingresar quien no tenga el pase de movilidad, y eso no está ocurriendo. Entonces, yo creo que hay que ser estricto en el cumplimiento de eso. Exigir el pase de movilidad en todos los lugares públicos, en los lugares donde se juntan las personas, porque el que no tenga el pase de movilidad debería estar restringido de estar en actividades con otras personas porque los está poniendo en riesgo. Así que yo no soy partidaria de la obligatoriedad de la vacuna, porque creo que puede ser más contraproducente en un país como el nuestro, en que tenemos afortunadamente una alta tasa de vacunación. Y como te decía, las personas que no se vacunan por convicción, en realidad tú no las vas a convencer con otro argumento, y colocar la obligatoriedad, yo creo que puede ser incluso generar más rechazo. Pero sí creo que tiene que haber diferencia. O sea, si tú decides no hacerlo, tienes que asumir, por ejemplo, las consecuencias del tenista, que me parece muy bien que no pueda participar porque está poniendo en riesgo al resto. Entonces hay que asumir esas consecuencias. Yo creo que hay que ser más exhaustivo y aplicar con mayor estrictez lo del pase de movilidad, por ejemplo, de nuestro país, y que definitivamente no puedan acceder a lugares públicos personas que no tengan el pase de movilidad habilitado. Y porque es obvio que no podemos tener fiscalizadores en cada esquina o en todos los lugares, no. Yo creo que ahí nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte. Me ha tocado, doctora, ir a lugares, por ejemplo, un restaurante donde simplemente nunca me pidieron el pase de movilidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Este lugar no es seguro, tengo que ir a otro lado. No debería entrar, no debería compartir con las personas que están adentro. O me ha tocado, por ejemplo, ir a un gimnasio y darme cuenta que en ningún momento me pidieron el pase de movilidad. Entonces me fui, así de claro. Yo creo que es duro vivir una vida así, pero este es el momento de hacerlo. Si no nos cuidamos ahora, entonces ¿cuándo, creo yo, no? Sí, tienes toda la razón. Nosotros tenemos mucho poder en el sentido de que podemos escoger dónde vamos. Y tú escoges ir a un lugar que es seguro. Si no exigen, por ejemplo, en un gimnasio el pase de movilidad, o sea, yo no entraría a ese gimnasio. Claro. Bueno, yo no soy muy de gimnasio, pero menos entraría a un gimnasio así que no exige el pase de movilidad. O sea, no tengo ninguna seguridad de que las personas estén vacunadas, con todo lo que significa que las personas no vacunadas tienen mayor riesgo de infección, etcétera. Así que yo creo que eso es un punto muy importante lo que tú mencionas, y ahí tenemos también el derecho de quienes sí nos vacunamos, de quienes sí estamos cumpliendo con las normas de protección personales y también colectivas, de ejercer un poco de presión para las otras personas que no lo están cumpliendo. O sea, no debería ocurrir eso. Es lo que te decía yo, hay que ser más estricto con el cumplimiento del pase de movilidad. Esa es una muy buena herramienta, pero tiene que ser usada. Claro, que de verdad sirva. Doctora Vivian Luxinger, vamos a hacer una pausa, pero al regreso nos quedan asuntos muy interesantes. Por ejemplo, ¿cuántos minutos de contacto bastan con una persona infectada con Omicron para contagiarse, por ejemplo? ¿Qué tipo de mascarillas sirven de verdad para protegernos? ¿En qué lugares estamos en mayor riesgo de contagiarnos? Todo eso y más al regreso de la siguiente pausa. No se vayan. Estamos de regreso con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Nos acompaña la doctora Vivian Luxinger, viróloga y académica de la Universidad de Chile. Le doy las gracias nuevamente por conversar con las regiones de nuestro país. ¿Cómo opera esta variante Omicron tan altamente transmisible en nuestro organismo? Ingresa a la célula porque hay una interacción entre un receptor, una proteína que está en la célula, y una proteína que tiene el virus. Pero esta proteína S que tiene esta variante en particular ha tenido varios cambios, y en esos cambios favorece la interacción con el receptor, entra más rápido a la célula y se replica más rápido en la célula. Y lo otro es que también se replica mucho más y alcanza cantidades mucho mayores en el tracto respiratorio alto.
y eso hace también que sea más transmisible, porque tenemos más en las secreciones nasales, en las secreciones bucales, entonces eso facilita que se transmita el virus a otras personas. Ahora, eso es una buena noticia en algún sentido, porque si de verdad ataca con fuerza las vías respiratorias superiores, significa que nuestros pulmones están hasta cierto punto a salvo. Pero estamos hablando de personas seguramente con cierta protección, ¿verdad? Ya superaron un primer cuadro de coronavirus, tienen vacuna, pero aquellas personas que están en cero, por ejemplo, ¿qué podría ocurrir con ellos? Hay compromiso de las células pulmonares, pero muchísimo menos. Pero en algunas personas esto aumenta. Y entonces ya no empieza, no es solamente del tracto respiratorio superior, sino que empieza a comprometer el tracto respiratorio inferior, los pulmones y también otros órganos. Y recordemos que no solo está confinado al tracto respiratorio, también puede comprometer el sistema nervioso, otros órganos. De hecho, muchos de los pacientes que se han infectado con Omicron también refieren diarrea, que claro, también está en las otras variantes, pero mucho menos. Así que también aquí hay más compromiso del tracto digestivo. Ha dicho la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, que bastaría una conversación de 15 minutos con una persona contagiada de Omicron para de verdad infectarse con esta variante. ¿Están así? Están así, porque como se produce mayor cantidad en la parte superior, entonces excretan más virus. Y como excretan más virus, entonces la persona que está cerca recibe esa cantidad de virus y puede infectarse más fácilmente. Así es que necesitas mucho menos tiempo de contacto que otras variantes. Entonces, cuando nosotros queremos comprar una mascarilla que sea realmente segura, ¿por cuál deberíamos optar? Por ejemplo, ¿cuál usa usted, doctora? KN95 y mascarilla quirúrgica de 3 pliegues. Ya no se recomiendan el uso de las de tela porque son menos efectivas. La KN95, que tiene mucho mejor ajuste, y la mascarilla quirúrgica de 3 pliegues. Ahora hay que recordar que el uso de la mascarilla es muy importante, no hay que tocar la superficie externa, hay que retirársela y colocársela con los tirantes, y también que hay que recambiar, sobre todo la mascarilla quirúrgica, cuando se humedece hay que cambiarla también, porque ya disminuye su efectividad. Y si ya sabemos, doctora, que la variante Omicron es tan altamente contagiosa, ¿usted recomendaría, por ejemplo, al momento de ir a la feria a comprar el fin de semana, por ejemplo? Yo tengo feria los sábados en mi barrio. O, por ejemplo, cuando voy al supermercado, ¿usted recomendaría, como antes, de pronto alguien nos dijo, vayan con guantes o ya no? Los guantes es riesgoso, ¿por qué? Porque lo que yo he observado, que claro, los que trabajamos en laboratorio estamos acostumbrados a trabajar con guantes. Una de las primeras cosas que uno tiene que aprender es que con los guantes tocas lo que estás trabajando contaminado y nada más. Pero cuando, por ejemplo, las personas que llegan al laboratorio, sobre todo los estudiantes típicos, están con guantes y se tocan la cara. Claro. Entonces, si tú usas guantes y vas a la feria o cualquier lugar a comprar, pero no tienes la precaución de no tocarte la mucosa nasal, la boca, da lo mismo que uses el guante o no lo uses. Lo importante es, más que usar unos guantes, porque puede dar una falsa sensación de seguridad, es que te laves muy bien las manos, usa alcohol gel y no te toques ni la nariz, ni la boca, ni los ojos. Porque si tú tocas superficies contaminadas y después te tocas estas zonas, entonces puedes infectarte. Ese es el punto. Entonces, si lo haces con guantes, va a pasar lo mismo. Así que yo pues digo, no soy tan partidaria de recomendar el uso de guantes, porque la gente se confía y con el guante siente que está más protegida, pero sin embargo, si no mantiene estas condiciones, no sirve, no hay protección. Hablemos ahora, doctora, de momentos de cierta o circunstancias, situaciones de mayor inseguridad o de riesgo de contagio. Por ejemplo, el momento en que uno toma la manilla de una puerta y que aprieta el botón de un ascensor, o cuando toma un producto en el supermercado, ¿ya está en riesgo con Omicron? Está en riesgo si es que pasaran todas estas condiciones. Tendría que haberse contaminado con secreciones con el virus en relativamente poco tiempo antes que tú lo toques, y que después que lo toques, te toques, como decía yo, las mucosas. Entonces, para que todo eso se dé junto es bastante infrecuente. Por eso es que a través de la superficie se puede haber transmisión, pero no es el principal mecanismo, porque tiene que ocurrir todo esto. O sea, el virus tiene que estar infectivo y el virus no permanece todo el tiempo infectivo y por lo tanto tiene que haber contaminado a alguien esa superficie en relativamente corto tiempo. Tú tocar esa superficie y tocarte las mucosas, porque por la piel no ingresa. Entonces, no es el contacto con la mano propiamente tal el problema. El problema es que tú tocas eso y después te tocan la boca, después te tocan los ojos, después te tocan la nariz. Es una especie de como de tormenta perfecta. Yo puedo interrumpir toda esa cadena si lavo mis manos frecuentemente, si no me llevo las manos al rostro. En definitiva, yo puedo evitar, puedo cortar esta transmisión, aunque parezca difícil. Doctora, si yo le preguntara por los lugares de mayor peligro de contagio de esta variante Omicron que hoy día circula de manera comunitaria en nuestro país, ¿usted diría, por ejemplo, en un ranking, si tuviese que poner los 5 o 6 lugares más riesgosos,
¿Cuál de ellos enumeraría? Mira, todo lugar que tenga personas muy cercas y que dejen de usar mascarilla en algún momento son de alto riesgo. Esos son los indicadores para mi gusto. Por lo tanto, si tú vas a un gimnasio y vas a estar muy cerca de las personas y no vas a usar mascarilla, si estás haciendo una reunión social, si haces una reunión de trabajo, almuerzos de trabajo, los almuerzos de trabajo, eso han sido situaciones de alto riesgo. Tremendo porque las personas están en un lugar cerrado, se sacan las mascarillas para comer, obvio, y están cerca una persona de otra. Entonces, yo diría que eso es lo que hay que tener en cuenta. Si tú estás cerca de otra persona sin mascarilla, eso es de alto riesgo. La razón o el motivo que sea, no importa, porque al virus no le importa si tú estás comprando, si estás comiendo, si estás sociabilizando, estás trabajando. El virus no va a preguntar qué estás haciendo. Exacto. El virus va a ver si tú estás cerca de la persona que está excretando el virus y si estás sin mascarilla. Y estoy pensando, por ejemplo, doctora, aeropuertos, terminales de buses, pasos fronterizos, restaurantes, locales comerciales, incluso la playa. Alguien dirá, bueno, pero si es al aire libre, pero también hay momentos de riesgo, porque la gente, fíjense que yo hace poco fui a Guanaquero, Coquimbo, puse mi toalla, llegué tempranito cuando había menos gente, puse mi toalla en un lugar donde no había prácticamente nadie. En la medida que comenzaron a pasar los minutos y las horas, se empezaron a acercar más y más personas. Hubo un minuto en que yo ya estaba rodeada de gente y por más que yo trataba de moverme para un lado, moverme para otro, siempre había personas que se seguían poniendo al lado, nadie usaba mascarilla. Entonces, qué difícil que la gente entienda cuestiones que son, o medidas que son tan simples y tan básicas. No hay caso así literalmente. Y que llevamos repitiendo hace casi 2 años, o sea, no es menor el tema. Bueno, ahí, aunque tú estés al aire libre, si tú estás muy cerca de la otra persona y no estás usando mascarilla, tienes riesgo de contagiarte. Por supuesto que el riesgo es mayor si estás en un espacio cerrado porque el aire no hay recambio de aire. Pero por mucho recambio de aire que estés en un lugar abierto, si tú estás una persona frente a la otra y esta persona está excretando el virus y tú estás ahí muy cerca de esa persona, tienes riesgo de infectarte. Eso, independiente que estés al aire libre o no. En lo que se supone que al aire libre hay mayor cambio de aire y que no estés cerca de las personas. Pero si tú tienes a 5 personas encima tuyo, el riesgo está igual. Y en un momento de tanta dificultad, de tantos problemas, de tanto dolor como ha sido una pandemia, también hemos aprendido a conocer el lado oscuro de nuestras culturas, costumbres. Por ejemplo, en el momento en que a las personas le dicen, a ver, ¿cuáles son sus contactos estrechos? ¿Dónde estuvo usted en los últimos días? Imagínense, hay personas que no se atreven a confesar que estuvieron aquí o allá, poniendo en riesgo a tantas personas, que no se atreven a avisarle a la persona con la que estuvo ayer, en realidad fíjate que me diagnosticaron de COVID, por lo tanto tú estás en riesgo. Entonces, ¿qué nos está pasando, doctora? ¿Por qué ha sido tan difícil? Esta semana ha sido tema de discusión el hecho de que las autoridades de salud nos digan, a ver, autotrazabilidad, a lo mejor sin esa palabra, pero colabore con la trazabilidad. ¿Y qué nos cuesta a nosotros hacer un esfuerzo? No le podemos pedir todo a la autoridad tampoco, ¿eh? Eso debería haber sido desde siempre. Si yo estoy positiva, debería comunicarle a mi entorno con el que he estado y con el que he compartido que estoy positiva. Aquí hay una serie de elementos sociales que obviamente están influyendo y también yo creo una carencia de autodisciplina que tenemos en general los chilenos y las chilenas. Estamos muy acostumbrados a que nos tengan que estar vigilando y si nadie nos está vigilando, como que no cumplimos mucho con lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que yo creo que hay que darle un poco la vuelta de cómo lo estamos mirando. Si yo le estoy avisando a la otra persona, mira, salí positiva y estuve contigo ayer, yo estoy ayudando a esa persona para que esa persona pueda tomar las medidas para no contagiar a otros, para que pueda chequearse si se infectó o no se infectó. No es que le esté acusando, no es que, y no me estoy tampoco poniendo en el problema de, mira, me porté mal, me infecté, me contagié. No, lo que estamos haciendo es ayudarle a los demás cuando les decimos eso. Así que yo creo que habría que verlo, habría que darle una mirada como positiva en el sentido de lo que estoy haciendo, pero tienes razón tú que las personas, eso ha sido al principio, costaba que habían personas que estaban haciendo trazabilidad y decían que las personas era como que no habían tenido contacto con nadie hace 2 semanas que habían estado aislados en su casa. Exactamente, con el peligro que eso conlleva. Lo otro que le quería preguntar, doctora, hay personas que dicen, a ver, pero si a mí me diagnosticaron hoy porque tuve un PCR negativo, ¿desde cuántos días atrás yo ya estaba contagiando? Para empezar a contarle a los demás, tenga cuidado usted, 2, 3 días hacia atrás. De ahí en adelante, desde el diagnóstico, ¿cuántos días más soy contagiante? Sí, lo que se estima es que la persona que empieza con síntomas, por ejemplo, 2 a 3 días previamente ya estaba excretando el virus. Y esta Omicron, la otra característica que tiene que el periodo de incubación es más corto. ¿Qué llamamos periodo de incubación? El tiempo desde que yo me contagio hasta que presento síntomas. Son menos días. Entonces, son 2 a 3 días. Por lo tanto, quiere decir que el periodo que estoy excretando después del contacto es entre 2 a 3 días ya estoy excretando el virus.
Y cuántos días puedo excretar. Esto es variable de distintas personas, pero por ejemplo, hay un estudio japonés que muestra que el día quinto, después de empezar con los síntomas, estoy excretando una alta cantidad. Por lo tanto, hay que considerar que por lo menos una semana desde que empecé con los síntomas que puedo excretar el virus. Y es lo que ha dicho el Ministerio de Salud. Cuarentena de 7 días para las personas confirmadas con esta variante. Pero yo creo que sí, pero yo creo que hay que alargar un poco más, no el aislamiento, pero sí la precaución. O sea, si yo estaba infectado, yo recomendaría que se utilizara aún más exhaustivamente y más rigurosamente la mascarilla por lo menos unos 10 días después de haberse tenido un examen positivo o de tener síntomas que indican que uno está infectado, porque así disminuimos el riesgo de que algunas personas puedan excretar un poco más. No se hace PCR cuando la persona tiene un PCR positivo o está enfermo, no se hace PCR para ver si ya dejó de excretar el virus o se negativizó. Entonces son estimaciones. Así que yo recomendaría, el aislamiento que está en este momento indicado son 7 días, pero yo recomendaría que siguieran siendo muy rigurosos en el uso de la mascarilla. Sí, y cuando usted dice riguroso, 10 días. Bien usada, porque se ha visto la cantidad de gente que aparece incluso en televisión diciendo, no, yo tomo todas las precauciones y salgo a la calle, voy con mi mascarilla, y está usando la mascarilla debajo de la nariz. Claro, entonces como quedan sueltas se baja, entonces es importante, tiene que cubrir la nariz, si no cubre la nariz está siendo mal utilizada la mascarilla. Bien, doctora Vivian Luxinger, ojalá que todos estos consejos lleguen desde Arica hasta Magallanes, se nos queden aquí, seamos rigurosos, disciplinados para dejar atrás esto algún día, ¿verdad? A un virus que es endémico, que se va a quedar con nosotros, pero que nos enseña que debemos seguir cuidándonos de manera responsable. Doctora, muchísimas gracias por esta conversación a nombre de las regiones de Chile. Gracias a ti, que estés bien. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos despedimos. Hasta pronto.